con todos. En esta oportunidad vamos a exponer sobre el tema clasificación de flujos concerniente a lo que es el curso de mecánica de fluidos 1. Para ello voy a presentar a los siguientes expositores. Mi nombre es Arieta Cruz Oscariana, del segundo grupo. Bien, colegas, buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Nayaco. Soy el segundo integrante del grupo. Soy integrante del grupo 2. Mi nombre es Wilmer Ríos Kevin Hilo y hoy vamos a exponer. Colegas, buenas tardes. Les habla el colega Carlos Manuel Tomás de la Rosa, integrante número 4 del grupo 2. Ya, vamos a ver lo que es la parte de introducción, ya que es necesario conocer la introducción para poder desarrollar nuestro tema, que es clasificación de flujo. Necesariamente la clasificación de flujos se basa en 6 criterios fundamentales de parámetros hidrodinámicos. Cuando nosotros hablamos de parámetros hidrodinámicos, vamos a relacionar la velocidad del flujo, ¿no? Porque hemos escuchado muchas veces el concepto de hidrodinámica, o sea, tiene que ver el movimiento del flujo mucho en este tema. Ya por ello, vamos a dar a conocer las características fundamentales de los flujos. Tenemos las variaciones las variaciones temporales, que son 2, permanentes y no permanentes. Tenemos también las variaciones espaciales, que son uniformes, no uniformes. Tenemos las variaciones rotacionales, que están la rotación y la irrotacional. Tenemos que se clasifican de acuerdo a su naturaleza. Están ahí los flujos comprensibles e incomprensibles. También tenemos de acuerdo a su movimiento de las partículas, ¿no? Que necesariamente están ahí los Reynolds. Y tenemos también de acuerdo a sus dimensiones, que son unidimensional, bidimensional y tridimensional. Vamos a continuar. Objetivos. Si bien es cierto, conocer los objetivos es fundamental en este tema, ¿no? Vamos a ver el objetivo general. El objetivo general es dar a conocer a todos, ¿no?, lo que es concerniente a este tema para poder realizar un buen trabajo, ya sea en campo o en gabinete. A ver, los objetivos específicos, tenemos aquí definir adecuadamente el concepto. También tenemos detallar cada uno de sus respectivas clasificaciones. Como ya les mencioné, existen 6 exclusivamente. También tenemos que ver las aplicaciones, ¿no? Dónde vamos a aplicarlo o dónde necesariamente se ve estos flujos, ¿no? Ya, el marco teórico. Vamos a ver la definición exclusiva de los flujos. El flujo nos menciona que es una sustancia capaz de fluir, porque el término fluido engloba necesariamente o exclusivamente lo que son los líquidos y gases, estado de la materia, ¿no? Dos exclusivamente relacionados. Ya, ahora vamos a ver los estados de la materia. Tenemos lo que es el sólido, que su forma y volumen son definidos y son incomprensibles de acuerdo a su naturaleza. Ahora el fluido nos menciona que tenemos 2, que son el líquido y el gas, que son deformables, ya que estos presentan diferentes tipos de volúmenes o se adecúan a un volumen de dicho recipiente, ya que también este fluido o estos fluidos son comprensibles. Ahí tenemos el ejemplo del gas, ¿no?, del aceite, la gasolina, el alcohol, el volumen definido de baja densidad, ¿no? Continuando con la exposición, ahora vamos a ver de acuerdo a la velocidad del flujo. Para ello se clasifica en 2, en la que le llamamos flujo laminar y también flujo turbulento. A continuación vamos a ver el concepto. Para determinar un flujo laminar se caracteriza, porque el movimiento de las partículas del fluido se produce siguiendo una trayectoria bastante regular, o llamada también lineal, separadas perfectamente definidas, dando la impresión de que se trata de láminas o capas más o menos paralelas. Como vemos en la imagen, este flujo
su velocidad de trayectoria en sentido paralelo. Es un flujo laminar. Ahora, cuando hablamos de un flujo turbulento, que ya sería lo contrario, ¿no? En este tipo de flujo, las partículas del fluido se mueven en trayectorias erráticas, es decir, en trayectorias muy irregulares, sin seguir un orden establecido. Se presentan velocidades altas, además en su movimiento caótico y errático. Cuando hablamos de movimiento caótico es de movimiento desordenado, por donde quiera se va este flujo. Ahora vamos a ver lo que es la velocidad crítica. También que es entre estos dos, ¿no? Entre flujo laminar y flujo turbulento. Aquí tenemos la velocidad crítica. La velocidad es la cual determinado fluido cambia de flujo laminar o a flujo turbulento. En uno de estos casos, ¿gracias a qué vamos a ver? Gracias a la ecuación o el número de Reynolds. Sí, el número de Reynolds. Con esta formulita vamos a determinar si vamos a ver un flujo laminar o un flujo turbulento. La fórmula es, el número de Reynolds es igual a la densidad por el diámetro por la velocidad dividido entre la viscosidad. Ahora, aquí tenemos un apéndice de decir, si el número de Reynolds es menor o igual a 2100, es un flujo laminar. Pero si este número de Reynolds sobrepasa a 4000, sería un flujo turbulento. A continuación tenemos, también vamos a clasificar a los flujos de acuerdo a sus cambios de densidad respecto ya sea al tiempo. Vamos a tener a dos, a lo que es comprensible e incomprensible. Comprensible es aquel en los cuales los cambios de densidad de un punto a otro no son despreciables. Incomprensible es aquel en los cuales los cambios de densidad de un punto a otro son despreciables, mientras al examinar puntos dentro del campo de un flujo. Ahora, cuando nos indican, ¿no? Cuando es comprensible, ¿no? Cuando tú vas, por ejemplo, aquí tenemos la imagen, se nota bien claro, aquí está fluido comprensible, ¿no? Cuando tú le vas a introducir una fuerza, esta materia que está dentro va a llegar a ser comprensible, ¿no? Mediante que tú le sigues metiendo fuerzas y se van a comprimir entre ellas. Es lo que ocurre en un gas, pero lo que ocurre en un fluido, ¿sí? En un fluido ya sería lo contrario, ¿no? Si tú le metes una fuerza, sería un fluido incomprensible, ¿no? Si nosotros le metemos una fuerza y le sigues metiendo, tiende a explosionar o a reventar. Continuamos. Seguimos con la exposición y vamos a ver ahora por variación de velocidad con respecto al tiempo. Entonces, en este caso tenemos dos, que es flujo permanente y flujo no permanente. ¿Qué dice el flujo permanente? Que se caracteriza por las condiciones de velocidad de escurrimiento en cualquier punto que no cambien con el tiempo, o sea que permanecen constantes con el tiempo, o bien si las variaciones en ellas son tan pequeñas con respecto a los valores medios. Y el flujo no permanente son las características mecánicas del mismo, que serán diferentes de un punto a otro punto dentro de un campo. Entonces, ¿qué nos quiere decir de esto? Que un flujo permanente no va a cambiar que está durante el tiempo, en cambio, lo contrario va a pasar con un flujo no permanente. Siguiente. Ahora vemos por magnitud y dirección de la velocidad de un fluido. Entonces, en este caso tenemos también dos, que es flujo uniforme y flujo no uniforme. A ver, en el flujo uniforme vemos que ocurren cuando el vector de velocidad en todos los puntos del escurrimiento es idéntico, tanto en magnitud como en dirección para un instante dado. O sea que cuando es uniforme, en cualquier de los puntos siempre va a ser idéntico en todas sus magnitudes. En cambio, en el flujo no uniforme es el caso contrario. Este tipo de flujo se encuentra cerca de fronteras sólidas por efecto de la viscosidad. Ahora vamos por efectos del vector velocidad. Por el efecto del vector de velocidad tenemos varias, como vamos a verlo. El flujo rotacional. ¿Qué nos quiere decir flujo rotacional? Es aquel en el cual el campo de rotación adquiere en algunos de sus puntos con valores distintos de cero. O sea que nunca va a tomar un valor de cero. Eso nos quiere decir un flujo rotacional. Como ustedes ven en la imagen, adquiere por cualquier campo, ¿verdad?
En cambio, en un flujo irrotacional, al contrario que el flujo rotacional, este tipo de flujo se caracteriza porque dentro de un campo de flujo, el vector es igual a cero para cualquier punto e instante. O sea que nuestro vector casi va a ser igual a cero. En cambio, en el flujo rotacional va a ser diferente de cero. Ahora tenemos flujo unidimensional. Es un flujo en el que el vector de velocidad solo depende de una variable espacial, es decir, que se desprecian los cambios de velocidad transversales y la dirección principal del escurrimiento. Ahora tenemos un flujo bidimensional. Es que el vector de velocidad solo depende de dos variables espaciales. ¿Y qué nos dirá el flujo tridimensional? Que va a depender de tres direcciones. ¿Y un flujo ideal qué va a ser? Es un flujo incomprensible y carente de fricción. Un fluido que no presenta fricción resulta no viscoso y los procesos que tenga es que se tenga en cuenta y los procesos en que se tenga en cuenta su escurrimiento son reversibles. Ya, aplicaciones y usos. A ver, en el campo de las aplicaciones y usos, en la ingeniería tenemos en varios campos para hacer esta aplicación del flujo. Más que nada en el campo de ingeniería civil vamos a tener en la hidráulica, en la neumática, aeronáutica, maquinarias térmicas y muchos. Específicamente en el campo de la ingeniería civil, más que nada en la hidráulica, ¿no? Porque vamos a calcular, diseñar puentes y vamos a calcular el caudal de un río y todo eso. A ver, en campo de hidráulica tenemos la definición, que es un planeamiento y diseño de soluciones de ingeniería a problemas relativos al agua que emergen en el ámbito natural y el aprovechamiento artificial de este mismo. Más que nada, que en este campo nosotros, como la ingeniería civil, nos vamos a adecuar. En el oleohidráulica, es un diseño de construcción de controles hidráulicos, transmisión hidráulica y maquinaria hidráulica cuyo fluido de trabajo es el aceite. Aquí ya se va más para el aceite, ¿eh? En cambio, en la neumática es un diseño de construcción de controles neumáticos, transmisión neumática, compresores y maquinarias neumáticas que trabajan con aire comprimido. O sea, aquí nos vamos con un aire comprimido, vamos más con el aire. ¿Sí? En la aeronáutica vamos a tener la aplicación de las tecnologías relativas al diseño, construcción y manejo de vehículos aéreos, planeadores, aeronaves, helicópteros, cohetes y misiles. O sea, todo lo que tiene que ver con los vehículos aéreos. Maquinarias térmicas, aprovechamiento de fluidos con transferencia de calor y comprensibilidad, diseño de procesión de máquinas térmicos. Bien, colegas, en esta parte vamos a hablar en lo que concierne lo que tratamos lo que es la metodología. Entre estas tenemos, ¿no?, que nos dicen que existen muchas maneras de clasificar al problema de flujo de los fluidos. Y en este caso vamos a presentar algunas categorías generales, el cual no tenemos entre las regiones viscosas de flujo en comparación con las no viscosas. ¿Qué nos dice? Esta resistencia interna al flujo se encuentra mediante la propiedad de viscosidad del fluido. La viscosidad es causada por la fuerza de cohesión entre las moléculas en los líquidos y por la colisión molecular en los gases. ¿Qué nos quiere decir estos colegas? Que cuando hay dos capas, ¿no?, de fluidos, el cual se mueve una en relación de la otra, el cual entre estas desarrolla una fuerza de fricción y entre las capas, ¿no?, el cual se trata de una de las capas trata de desacelerar a la otra capa, que es más rápida. En lo que es entre el flujo interno con el flujo externo. ¿Qué nos trata de decir en esta parte? Nos dice que el flujo de un fluido no limitado sobre una superficie como una placa, un alambre o un tubo. O sea, quiere decir que es un flujo, ¿no?, que es un flujo de un fluido que se clasifica como interno o externo, el cual esto depende de sí, el cual están siendo obligadas a fluir en un canal confinado sobre una superficie.
Por eso es que nos ponen el ejemplo del canal y de la tubería, ya que estos son definidos y por lo tanto al conducir al flujo por estas superficies van a ser, ¿no?, flujos internos. Y en cuanto al flujo externo, ¿no?, pues es pues un flujo que es que fluye por el área natural, vamos a decir por encima de los flujos, o están considerados los flujos que van por la superficie, que puede ser el río o un canal abierto, pero que sea de manera natural. Vamos a ver entre el flujo comprensible y el flujo incompresible. La incompresibilidad es una aproximación y se dice que el flujo es incomprensible si la densidad permanece aproximadamente constante a lo largo de todo el flujo. Por lo tanto, el volumen permanece inalterado sobre el curso de su movimiento cuando es incompresible. O sea, un flujo, de todas maneras, lo hemos visto en el tema de la clasificación y todo eso, nos describe lo comprensible y lo incomprensible, que dependiendo del nivel de variación de la densidad de fluido, en este flujo la incomprensibilidad es una aproximación, el cual les vuelvo a reiterar, colegas. ¿Por qué? Porque la comprensibilidad al 100% nunca se va a dar en un fluido. ¿Por qué? Porque todo fluido tiene una densidad. Por lo tanto, de que sean comprensibles, sí o sí, por decir, tenemos el gas que se adecua a un determinado recipiente, ¿no? Entonces, por lo tanto, este flujo es compresible, y la incomprensibilidad, que todos sabemos que no se puede ser comprimido. Entre el flujo laminar y el flujo turbulento, el cual nos mencionaba el colega de la Rosa, ¿no? Nos mencionaba que estos flujos, o estos fluidos, perdón, vamos a decir, a los flujos laminares y los flujos turbulentos, de cierta forma están entre las laminares, que son los flujos de manera suave, son más ordenadas. En lo que es el tema turbulento, o sea, hay un fluido, el fluido está en un flujo desordenado. Podemos distinguir, por decir, en el río, por decir, cuando hay creciente y va de manera desordenada, se ve la turbulencia, pero cuando no, se va o se nota el recorrido del agua, que es de manera lenta, ordenada. Entonces ahí se ve el tema laminar. Entonces, ¿qué nos dice acá? El movimiento intensamente desordenado de un fluido, que es común, se presenta a velocidades altas, el cual eso nos describe la turbulencia del flujo, del fluido. Y se caracteriza por fluctuaciones en la velocidad y se llaman turbulentos. Es en comparación a lo laminar, que es lento, ordenado, en cual es fácil de distinguir a simple vista. Y no solamente en el agua, colegas, sino también se puede distinguir esto, por decir, en las nubes, en el aire, en esos dos flujos, ¿no? También tenemos esto entre el flujo natural, el cual lo vamos a llamar los no reforzados, con flujo forzado. ¿Qué nos dice en esta parte? Dice, en el flujo forzado, un flujo se obliga a fluir sobre una superficie. No es similar al flujo, en comparación al interno y al externo, ¿no? El cual nos dice también, en los flujos naturales, cualquier movimiento del fluido se debe a medios naturales con el efecto de flotación. Eso es lo que les acaba de explicar en su momento, que les explicaba, colegas, ¿no?, en lo que concierne al flujo interno y externo, en el cual esto dependía, el interno dependía de una superficie y el externo no depende, ¿no? Entre el flujo estacionario y el flujo no estacionario. En esta parte nos dice, colegas, el no estacionario es cuando se aplica a cualquier flujo que no sea estacionario, pero
transitorio es común aplicarlo para flujo en desarrollo. Por ejemplo, cuando se dispara un cohete, se tiene efectos transitorios. Nos dice que la presión se desarrolla en el interior del motor del cohete. El flujo se acelera hasta que el motor se estabiliza y opera en forma estacionaria, o sea, en forma constante. El término periódico se refiere a la clase de flujo no estacionario en el cual ésta oscila en torno a una media estacionaria. Entre el flujo unidimensional, bidimensional y tridimensional, nos dice que consideres el flujo estacionario, o sea, nos toma acá para ver este tema, colegas, del flujo estacionario, de un flujo constante, por un tubo circular sujeto a un tanque grande. La velocidad de flujo del fluido en todos los puntos sobre la superficie del tubo es cero, debido a la condición de no deslizamiento. Y el flujo es bidimensional en la región de entrada de este tubo, dado que la velocidad cambia tanto en la dirección R como en la Z. O sea, ¿qué nos quiere decir esto, colegas? O sea, esto es, pues, ¿no?, que nos dice que la velocidad es cero, ¿no? O en los puntos donde nos trata de explicar cuando está en la superficie del tubo, tiende a ser cero, cuando no está en deslizamiento. Cuando ya empieza a deslizarse, colegas, como el flujo toma varias direcciones, entonces por eso, ¿no?, que nos da la dirección, en este caso como ejemplo, toma la dirección R y Z. Vamos con el ejemplo aplicativo. Para eso tenemos un pequeño ejemplo. Nos vamos a basar a lo que es el método de Reynolds, pero en tuberías. Nos dice este pequeño ejemplo: para una tubería con un diámetro inferior de 2.067 pulgadas, fluye agua a 303 grados Kelvin, con una velocidad de 10 galones por minuto. Nos dice calcular el número de Reynolds. En este caso, ya veíamos la fórmula de Reynolds, ¿no? Para eso vamos a necesitar dos tablas muy primordiales para resolver este ejercicio. Y enseguida continuamos. A ver, vamos a la solución. La fórmula aquí lo tenemos. El número de Reynolds es igual a la densidad por la velocidad por el diámetro de la tubería dividido entre la viscosidad. Esto es el número de Reynolds. Por lo tanto, vamos primero. Nos dan el gasto volumétrico, representado por una Q. Esto es igual a 10 galones por minuto que nos da el ejercicio. Sabemos que el gasto volumétrico es igual al área por la velocidad. Entonces vamos a despejar la velocidad para introducirlo en nuestra fórmula. Entonces la velocidad sería igual a Q sobre A. Q tenemos, es 10 galones por minuto, pero no vamos a poner galones por minuto, tenemos que hacer factor de conversión. Galones, un galón en metro cúbico nos equivale a 0,0037854 metros cúbicos. Lo convertimos, nos daría un resultado 0.037854 metros cúbicos sobre minutos. No me corrías una coma, ¿no? Ahora, por consiguiente, no va a estar en minutos, sino lo vamos a convertir a segundos. En la misma conversión, que nos daría un resultado 0,6309 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundos. Ya teniendo el valor de Q, lo vamos a reemplazar y lo vamos a dividir entre el área, vamos a tener la velocidad. Pero para determinar el área tenemos que saber primero el diámetro, ¿no? El diámetro nos da que es 2.067 pulgadas. Este valor tenemos que llevarlo a metros, porque estamos trabajando en el sistema internacional. A ver, entonces lo convertimos pulgadas con pulgadas, se van y multiplicando, una pulgada vale 0.0254 metros, nos daría un resultado 0,052502 metros. Como sabemos, para hallar el área ya tenemos el diámetro, sería el área pi por diámetro al cuadrado dividido entre 4. Donde el resultado me botaría un número de 2.1649 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Es el área.
Entonces, una vez que ya tenemos el área, podemos reemplazar en nuestra formulita que lo tenemos aquí, que la velocidad es igual a Q sobre A, si no, simplemente dividiríamos el dividido entre el y ya tendríamos la velocidad. Entonces, una vez determinada la velocidad, podemos introducir nuestro resultado en el número de Reynolds, que sería a continuación. Ahora, la densidad en la tabla en la que les decía, si retrocedemos en esta parte, la densidad aquí nos da, cuando estamos trabajando a 303 grados Kelvin, entonces nuestra densidad vendría a ser esta, 0,995. Esto es en gramos centímetros cúbicos. O si no, si estamos trabajando en kilogramos por metros cúbicos, serían 995,68. Utilizamos ese valor. Ahora también aquí el otro valor, que sería la viscosidad, ¿no? Para reemplazar en el número de Reynolds. Sería, en este caso, estamos trabajando con grados Kelvin, que es 303. Entonces sería nuestro número de Reynolds, sería esto, 0.8007. Esos dos valores lo tenemos de la tabla. Entonces continuamos al ejercicio y ahí nos da, ahí sacamos de 925,6 kilogramos por metro cúbicos. Esto nos sacó de la tabla. Ahora la viscosidad también de la tabla. Y simplemente es introducir los datos. El número de Reynolds es igual a la densidad por la velocidad por el diámetro de la tubería dividido entre la viscosidad, que ya veamos allá de la tabla, dándonos un número de Reynolds es igual a 19.024,499. Entonces, en aquí podemos clasificar este flujo ya sea en laminar o turbulento. En este caso, en las primeras diapositivas veíamos que un flujo va a ser de flujo laminar porque es menor o igual a 21.000 el resultado del número de Reynolds. Entonces lo clasificaríamos como flujo laminar en este ejercicio. Eh, Colegas, tenemos aquí el ejemplo número 2, el cual nos dice, un dispositivo de exploración de las profundidades del mar tiene una ventana de área 0.10 metros cuadrados, el cual la interrogante es, ¿qué fuerza se ejercerá sobre ella por el agua de mar? Tomamos como densidad a 1030 kilogramos sobre metro cúbicos en una profundidad de 5000 metros. El cual la solución, colegas, como bien es cierto, ¿no? Ya esta fórmula lo tenemos de memoria para cualquiera de nosotros y también por visto, ¿no? Que los ejemplos anteriores en clase del ingeniero, no tenemos que la fuerza es igual a la densidad por área. Igual también no tenemos la fórmula para reemplazar ahí la densidad por la gravedad, por la altura, por área, cual nos da, reemplazando datos, ¿no? 1030 por 9.8, que le hemos tomado un dato de gravedad, ¿no? 9.8, por la altura que es 5000 y por el área que es 0.1, el cual el resultado nos da 5.05 por 10 a la sexta newtons. Eso sería la solución. Entonces seguimos con los ejercicios, colegas, y vamos a ver el ejemplo número 3. Antes que nos dije el ejercicio 3, un conducto de 4 pulgadas de diámetro que lleva 0.20 pies al cubo sobre segundo de glicerina, que la densidad de glicerina es 1.26 a 100 grados Fahrenheit, te pregunta qué es este flujo, ¿es laminar o turbulento? Entonces, como verán, este ejercicio nos lleva al número de Reynolds. Entonces, primero vamos a ver, el diámetro de la tubería o del conducto es de 4 pulgadas. ¿Y por qué lo llevamos a pies? Porque abajo en el gasto volumétrico ya nos dan que es a pies sobre segundos, pies al cubo sobre segundos. Entonces, el diámetro también tenemos que llevarlo a pies. Entonces, convirtiendo 4 pulgadas a pies, un pie es a 12 pulgadas y nos sale el ejercicio que es 0,333 pies. Entonces, ahora el fluido de glicerina, la densidad es de 1.26 a 10 grados centígrados, ya convirtiendo de Fahrenheit a centígrados. Entonces, vamos a la tabla
de procesos de transporte y operaciones unitarias y vemos que la viscosidad es igual a 7,5 por 10 al cubo libras por segundo sobre pies al cuadrado. Y la densidad de líquido, vamos a ver que la densidad de glicerina vamos a multiplicarlo por la densidad del agua, para que nos da que 1.26 por 62 por 4 libras sobre pies. Entonces, viniendo a nuestro ejercicio necesitamos ver la fórmula. ¿Qué necesitamos? En la fórmula es igual a fuerzas inerciales sobre fuerzas de viscosidades. Entonces, en fuerzas inerciales tenemos el primero que es la velocidad, el segundo que es la densidad y el tercero que es el diámetro. Y abajo vamos a tener la viscosidad dinámica del fluido, que es la glicerina, ¿sí? Entonces ya tenemos el diámetro del conducto, que es, convirtiendo a pies, 0.333. Ahora necesitamos la velocidad. Entonces, la velocidad ¿a qué nos refiere? Que es gasto volumétrico entre área. Entonces, reemplazando los valores, porque ya tenemos gasto volumétrico, que es Q, que te da el ejercicio, 0.20 por 4, que es el diámetro, entre pi por 0.333 10 al cubo elevado al cuadrado, que nos da un valor, la velocidad, de 2.29 pies sobre segundos. Entonces, ya teniendo todos los datos, lo más fácil es reemplazar en la fórmula y te va a salir tu ejercicio. Entonces, decimos la velocidad, que es 2.29 pies sobre segundos, multiplicado por el diámetro, que es 0.333, multiplicado por la densidad del líquido, que es 78.62 libras sobre pies al cubo, sobre la viscosidad, que es 7,5 por 10 al cubo, que esto lo tenemos en la tabla, por 32.2 libras por pies sobre libras por segundos al cuadrado. Entonces lo metemos toda la calculadora y tu respuesta te va a salir que el número de Reynolds va a ser 248.48. Entonces, este régimen es laminar, ya que es menor que 2000. Como ustedes ya vieron, nos explicaron los compañeros, los colegas más arriba de la diapositiva, que si es menor que 2000 es laminar, y si es mayor que 2000 tenemos otra propiedad. Gracias. Ya, como parte final tenemos las conclusiones. Mi conclusión es: tenemos que conocer o saber los conceptos y definiciones acerca de las clasificaciones de los flujos para poder solucionar los siguientes problemas que se nos presenten, ya sea en obra o en gabinete, y realizar un trabajo de calidad y garantizable. Los fluidos forman parte del mundo todo, tanto aquellos que han estado presentes en el ambiente de manera natural, como también los que son producidos por el hombre. Por lo cual, tenemos que saber reconocer sus principales características y propiedades para distinguir los flujos de diferentes fluidos. Bueno, colegas, mi conclusión sería, de mí sería más profundo, ¿no?, sobre el tema. Sería que con la información recaudada concluimos que el flujo laminar y turbulento es de gran importancia, ya que permite una correcta y eficaz aplicación a cada tipo de fluido para generar así un mayor aprovechamiento en los procesos, y más que nada que son aplicativos. Sí. A ver, conclusión mía sería que es importante estudiar lo que es mecánica de flujos, ya que en nuestro ámbito de ingeniería civil, cuando vayamos a campo, vamos a aplicar lo que vimos, ¿no?, en este día, lo que es la fórmula del número de Reynolds, para poder saber si es un flujo laminar o un flujo turbulento, y determinar, ¿no?, mediante esa fórmula, determinar a qué vamos a llegar o qué método vamos a utilizar para una mejor obra en campo. Gracias.